Queremos ir invitando al escenario a nuestros panelistas que participarán en esta conversación. Olga Lucía Polanía, quien es asesora general de Asocodis. También invitamos a Camilo Sánchez, presidente de Andesco, Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, Diego Fernando Jaramillo, presidente de la Junta de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Este panel será moderado por Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos, Energía y Territorio de la ANDI. Le damos la bienvenida a nuestro escenario a los participantes de este panel. Bienvenidos. Doctor Jaime, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Siempre como anfitrión a esta hora siempre me toca cortarle 10 minuticos a nuestro panel, aquí recuperar tiempo. No los voy a presentar, no voy a contar un poquito la introducción que tenía de la cadena, porque yo creo que la exposición de Bruce mostró, digamos, varios problemas de los eslabones, pero sí quiero decir que, además, digamos, por ser un poco actor intelectual, que desde el sector privado sí pensamos que hay crisis en el sector. Y creo que en eso quisiera decir que no es un tema ni de hacer oposición, ni de generar un mal ambiente con el gobierno. Yo revisaba cuando entré a este cargo en el 2014, que tuvimos un fenómeno del niño, la carta que enviamos al gobierno en ese momento de crisis, de fenómeno del niño, versus la que enviamos hace un par de años y repetimos como en un par de ocasiones, y era casi que un copy-paste, pero nadie en ese gobierno entendió que estábamos atacándolo, sino que estábamos diciendo, oiga, hay estos riesgos, proponemos estas medidas, y quiero decir que además me ha tocado pasear todas las regiones y yo sí siento que las empresas de las regiones están viendo en el tema de energía y gas algo. Y sencillamente porque ha bajado el margen. Yo no quiero decir que nos vamos a pagar ya, pero sí estamos en el borde y cualquier cisne negro, incluso cisne blanco que pueda pasar, podría llevar a un apagón. Y además conozco de cerca el caso de la Sabana de Bogotá, en donde he visto empresas que hoy no se han podido conectar a la red y que están produciendo con plantas de diésel hoy, porque no hay margen. Entonces, lo que quiero decir es, esto no es por atacar, esto no es por hacer oposición, los gremios no somos oposición. Quería sencillamente arrancar por allí. Y arranquemos entonces, pues yo quisiera, aquí tengo el eslabón de generación, distribución, consumo y además, digamos, a servicios públicos, que me contaran en dónde está el principal problema, si ustedes consideran que es crítico y cuál es la propuesta de solución. Y voy a arrancar, por supuesto, con las damas aquí con Olguita. Jaime, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación desde Asocodis, como siempre, felices de estar aquí participando en este foro que hacemos todos los años. Como bien lo dices, Jaime, pues sí, desafortunadamente este es como nuestro cuarto año en el que traemos en este escenario el mismo problema. El problema para nosotros desde el penúltimo eslabón de la cadena de los distribuidores y comercializadores es un reto financiero. Tenemos una deuda que a 28 de febrero pasado suma 7.4 billones de pesos, distribuidos en tres aspectos principalmente. El número uno, la opción tarifaria, con aproximadamente 3.1 billones. El número dos, un déficit en la apropiación de los subsidios por 2.7 billones. Y el número tres, una deuda oficial y de los usuarios constitucionalmente protegidos de 1.2 billones de pesos porque no pagan la energía. Esta deuda que se divide en esos tres aspectos, el primero, digamos, la opción tarifaria, tiene un mecanismo de recuperación, ha venido recuperándose de una cifra de 4.9 billones en noviembre, ahora tenemos un saldo de 3.1 billones, es un aspecto que creemos que quedó regulado adecuadamente, una papa caliente que teníamos hace 4 años y que ahora está funcionando y esperamos que no cambie. Nos dejó un poco preocupados los anuncios del señor ministro de que iba a haber un cambio en esa opción tarifaria, creemos que la opción tarifaria está funcionando adecuadamente. El tema de subsidios es un tema complejo
que tiene muchas aristas, que se ha venido empeorando últimamente y que hay tres aspectos también principales que lo han agravado. Uno, está dependiendo en un 60% del presupuesto general de la Nación. Dos, el presupuesto general de la Nación los últimos 4 o 5 años no apropia el 100% de los recursos. No hay una apropiación suficiente de recursos en el presupuesto. Este año se apropió únicamente el 67% de los recursos que se necesitaban para cubrir los subsidios, pero además no se está pagando, es decir, hay un déficit de apropiación, no se apropian los recursos suficientes, pero además los recursos que sí se apropian no están pagando, no nos están pagando. Oímos también el anuncio del señor ministro, sabemos que el gobierno está comprometido con pagar esos subsidios, pero más allá de las cifras es que es un problema que va en contra del servicio de energía eléctrica. Hay obviamente unas grandes exigencias de capital para las empresas, o sea, usted tener sobre la mesa 7.4 billones de pesos en deuda hace que las empresas tengan unos requerimientos de capital enorme con una gran incertidumbre que hace que invertir se vuelva muy complejo. O sea, si queremos entrar en la transición energética y si queremos modernizar nuestro servicio, pues con una deuda de 7.4 billones y con una incertidumbre de cuál va a ser el momento en que se pague, es muy complejo. Además, por supuesto, que si esta situación no se alivia y no se soluciona, pues hay un problema de liquidez y las empresas en algún momento van a tener que escoger entre pagar las obligaciones que tienen de toda la cadena y seguir financiando los subsidios de los usuarios. Entonces, es una cosa muy compleja. Soluciones, yo creo que el tema de subsidios, como también lo mencionó el ministro, sí requiere un cambio que hemos estado analizando, no sé, hace 8 años, 9 años, hay muchos estudios, es un tema que necesita focalización, es un tema que necesita de verdad un cambio para que verdaderamente funcione. No es posible que estemos desenfocando recursos valiosos del presupuesto general de la Nación, pagando la energía a muchos usuarios que no lo necesitan, que a veces hacen fraude, que a veces consumen cantidades enormes de energía. Debemos como país de verdad focalizar mejor unos recursos escasos. Eso es nuestro problema, nuestra solución. Muchas gracias, Olga. Voy a seguir aquí con Alejandro en generación y aprovechando también la gráfica de Bruce que mostraba cómo disminuía el margen a pesar de que estaba entrando una energía renovable, ¿sí? Pero también creo que hubo unos buenos anuncios del ministro esta mañana cuando anunció una nueva subasta de energía en firme, incluso habló de que estudiemos y propongamos unos incentivos. Creo que eso suena. Entonces, ¿cómo está el tema y cuál es la propuesta? Muchas gracias, Jaime, y obviamente a la Andy y a Bruce por la invitación, y saludo a ustedes y a compañeros de panel. Yo creo que el principal problema es algo que mencionaba Jaime, y es no escuchar, arrancando por ahí, porque esto no es un tema nuevo. Es decir, el tema que mencionaba Bruce es un tema que viene desde hace un par de años. Y no estoy hablando solamente de este gobierno, del gobierno anterior. Muchas veces a los gobiernos no les gusta que uno les diga las cosas, pues porque tienen otro plan de trabajo, porque tienen algún otro esquema, pero la realidad y las cifras muestran lo que es. Y la gráfica es muy diciente. El problema de generación hoy es ese, es uno, pues la falta, digamos, de tener un interlocutor que crea y que confíe en el sistema. Creo que con el nuevo ministro se abre una gran puerta, incluso acaban de llegarme que ya la CREC acaba de publicar a consulta la resolución que abre la subasta y la convocatoria para llenar precisamente el hueco en el 2028-29 con un incentivo a que las empresas entren antes. Entonces eso es un buen mensaje. Aquí queremos llenar esos huecos que estamos viendo hacia adelante. Pero entonces mencionaba eso porque también hay riesgos que están en el papel y que están precisamente en esa, por llamarlo de alguna forma, desinstitucionalización del sector. ¿Por qué dice desinstitucionalización? Pues porque la CREC lleva 2 años descerebrada, hasta hace poco completamos quórum en CREC y digamos, las cosas no se han tomado decisión en el momento que se requiere. Esta subasta, como te digo, se viene hablando de hace varios años. El año pasado se hizo una subasta, pero lamentablemente el gobierno tomó unas decisiones de cómo se estructuraba esa subasta y solamente nos llegaron renovables en esa convocatoria. Y no estoy diciendo que los renovables sean malos, está bien, pero no nos dan la energía firme suficiente. Sí.
el gobierno anunció hace un año aquí, después de la subasta, Sí, que iba a hacer otra, claro. que es la que hasta después de un año están hablando. Claro, entonces volvemos a lo mismo, es la dialéctica. Entonces, no, el año pasado fue exitosa, pero necesitamos una nueva. Entonces, ¿fue exitosa o no fue exitosa? Pues no fue exitosa, porque no pudo llenar el hueco futuro. Entonces, pues hay que decir las cosas como son. Bueno, yo sé que a la gente no le gusta creer en las cosas como son, pero hay que hacerlo. Entonces, pues, buen mensaje que se haga esa subasta, hay que hacer algunos ajustes ahorita en la siguiente, podemos hacerlo, pero creo que ese es uno, y dos, el retraso en los proyectos. Y eso nos tiene apretados en todo lado, pues no solamente en generación, en transmisión, en distribución, en todo lado. Ejecutar proyectos está volviendo un problema. Nosotros estábamos esperando que entraran, digamos, cierto número de capacidad de generación en los años 24 y 23, y nos entraron el 25 y el 17% de lo que esperábamos. Entonces, pues claro, el mercado está apretado y eso lleva a una cantidad de cosas detrás, a que la bolsa suba en los precios, sí, claro, a que contratos no haya gran disponibilidad de energía para poder contratarse, para poder mitigar los riesgos de largo plazo. Ese tipo de cosas están ahí y como te digo, son consecuencia de no tomar decisión o no poner las cosas como son sobre la mesa. A Camilo le toca un poquito toda la cadena, digamos allí, incluso también el gas en la energía, bueno, por supuesto Alejandro también. Y bueno, en servicios públicos, ¿cómo se está viendo? ¿Cuál es el lío y cuál es la propuesta? Bueno, primero, Jaime, muchas gracias, muy complacido de estar nuevamente con los empresarios de Colombia y muchas gracias a Bruce, que hace parte también de nuestro consejo gremial, que después de esta reunión nos tendremos que reunir para seguir comentando lo que vayamos a decir en el día de hoy. Yo empiezo diciendo que dato mata relato, y aquí el ministro vino y quedó muy contento de ver que hay un cambio extremo de lo que teníamos de un ministro absolutamente contrario a la realidad, a uno que ha entendido que se tiene que reunir con los empresarios, con las regiones, con las empresas para realmente avanzar en el proyecto. Cuando uno no conoce el problema, pues no tiene solución. Entonces, este señor anterior salía a las manifestaciones en Barranquilla, pero no se sentaba con nosotros para hablar de la problemática del día a día. Hoy, pues tengo que decirle al ministro, tenemos que continuar nuestro proceso. Nosotros no estamos asustando para decir que se va a pagar este país. Es que se pagó el país hace 20 días cuando 40.000 colombianos en Puerto Carreño por 1.600 millones de pesos se quedaron 3 días sin energía. Ese es el apagón financiero, esa no es una mentira. ¿Y qué hemos sido nosotros? El Pepito Grillo, que siempre le estamos diciendo al gobierno, pague porque si no nos apagamos. Y estamos viendo que estamos a portas de tener ese apagón en la costa. Aquí donde estamos muy ciertos de si no hacemos las cosas bien, nos vamos a quedar en un apagón, no solamente en aire, sino en afinia. Aquí tengo que reconocer que también ha sido muy importante y por eso vamos a trabajar con el Contralor General y el Procurador que van a estar mañana acá para decirle al gobierno que aquí no es con cuentos. Aquí podemos decir todo lo que queramos, pero si no se pagan los subsidios, pues este país va a entrar en un apagón financiero. ¿Y por qué es importante que entiendan qué son los subsidios? El presidente nos pone como si nos estuviera haciendo un gran favor pagando el subsidio. Las empresas han entregado los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 y hoy es el momento de que nos devuelvan 2.8 billones, 1.3 Afinia tiene en este momento deudas y ellos no han entendido que si por 1.600 se apagaron 40.000 personas, imagínense lo que puede suceder en el casi 20% que es aire y Afinia del negocio nacional. Aquí por eso el mensaje de advertencia es muy importante. El Contralor General ya hizo un estudio, muestra con claridad que si no se entregan esos recursos, vamos a tener un apagón. Y que si el ministro de Hacienda no cumple el compromiso que tuvimos desde hace un mes, él se comprometió que en los próximos 4 meses vamos a entregar el primer billón de pesos. El primer mes eran 200.000, más o menos se entregó. El segundo mes eran 350.000, más o menos, pero no proporcional. No entregó al que le correspondía, sino al que ellos querían. Aquí hay que tener claridad que se tiene que entregar proporcionalmente y lo tenemos que hacer de una manera adecuada. Así que en el caso nuestro lo que estamos diciendo al gobierno, trabaje con la técnica. Nosotros no venimos al discurso. Hoy el ministro nos mostró la manifestación de ayer en la Plaza de Bolívar. Yo le tengo que mostrar las cuentas de nuestras empresas que son técnicas y que XM nos las ha validado para que entiendan que esos recursos son necesarios para evitar el apagón. Y en la parte que tú estabas hablando muy importante del compromiso del presidente, el presidente se comprometió a pagar la opción tarifaria. Si no cumple la palabra, pues ahí tenemos muy complicada la situación. No nos va a decir ahora que los estratos ricos son los que van a pagar. Es que eso no tiene sentido. Aquí los estratos
4, 5 y 6 están pagando 20% igual los empresarios, y ahora resulta que además tenemos que pagar el compromiso que ha hecho el presidente. Nosotros invitamos al gobierno a que nos sentemos en las mesas técnicas, que nos sentemos a hablar con la verdad, y lo más importante, que trabajemos con los alcaldes y gobernadores, porque si no vamos a tener un problema verdaderamente impresionante, no solamente en energía, sino en todos los servicios públicos. Muchas gracias, Camilo. Y llegamos al final del eslabón, que es el consumidor, en este caso industrial, que también les puedo decir que tiene bastante angustia, no solo por temas de competitividad, sino por temas de abastecimiento. ¿Cómo estás viendo el tema, Diego? Muchas gracias. Total. Primero que todo, muchas gracias, Jaime, por la invitación y pues muy complacido y a mis compañeros de panel. Desde la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas hemos identificado grandes retos a lo largo de la cadena de energía eléctrica y gas natural. Venimos navegando en medio de una crisis de planeación, regulación y desarrollo de infraestructura, lo cual pues, es nuestro principal reto bajo el nivel de prioridad que se le viene dando al abastecimiento de gas natural a la industria, donde somos pues, los últimos en la fila y agravado pues, recientemente en el tema de comercialización. Esto pues obviamente nos trae grandes dificultades para planificar nuestras operaciones y proyecciones. Pone en riesgo la pérdida de mercados por falta de suministro de un lado y por el alto costo de los energéticos que nos quita pues competitividad. En esto último de los costos, pues estamos viviendo en los 2 últimos años los costos más altos en 30 años del sector energético. Ante el evidente déficit de suministro de gas, evidenciado desde ya finales del 2024, pues esto igualmente pues, quisiera citar una cifra, que son cifras oficiales, yo digo que hechos y datos. Para el año 2029 vamos a tener un déficit cercano al 77% de la demanda industrial, basado, digamos, como en las cifras oficiales que tenemos. Esto nos va a poner, obviamente, en una altísima dependencia del gas importado, con la gravedad de que pues, no tenemos los sistemas para movilizar el gas importado desde las costas hasta los centros de consumo, tema que también pues, necesitamos ir desarrollando y valga decir que el tema de los transportes no solamente es insuficiente, sino que es carísimo. O sea, esto nos está impactando $6-7 por millón de BTU, lo cual pues, nos acaba pues, de agravar la situación. En cuanto a lo que mencionaba ahora de los criterios de priorización, nos preocupa enormemente. Se le da prioridad, desde mi punto de vista, a la mal llamada demanda esencial. O sea, esencial es todo. O sea, nos van a poner a escoger entre tener gas para calentar el almuerzo o tener gas para movilizar la industria, que es la que nos genera los empleos, y tener como, digamos, pagar el módulo vivendi. Como podrán entender, esa situación destruirá la demanda existente. Esto también tiene un factor bien importante porque, digamos, la demanda industrial es, digamos, uno de los que remunera de manera importante la infraestructura y los desarrollos que se tienen que hacer a futuro. Buena parte de esa demanda industrial va a desaparecer porque algunas empresas que tienen operaciones en otros países, pues les tocará moverse, digamos, a esos países. Otras, digamos, van a estar condenadas a desaparecer y otras, tristemente, tendrán que devolverse a combustibles más sucios, que son, pues, obviamente mucho más contaminantes. Muchas gracias, Diego. El ministro habló de incentivos para generación en firme. Y no era una pregunta tal vez que yo tenía preparada para Andrés, pero me gustaría un poquito que dijo, ¿por qué no me presentan un pliego de peticiones y hablemos de esos incentivos? E incluso también habló del uso de regalías para financiar algunos de estos temas que tenemos en la costa y cosas de esas. ¿Cómo ven ustedes el tema y sigamos en el mismo orden?
O sea, ¿qué se les ocurre de incentivos y cómo ven esa propuesta del uso de regalías? Que yo veo que poca gente estaría en desacuerdo de eso, o cómo ustedes lo ven. Hola. Dios mío, bueno, no, pues obviamente dentro de nuestros problemas está el tema que también mencionó el ministro de Comunidades Energéticas, de poder sustituir esas exigencias al presupuesto general de la Nación con comunidades energéticas que claramente no es energía firme, digamos que de alguna manera tendrían que tener conexión. Nosotros todavía vemos el tema bastante crudo, no está claro cómo sería ese esquema en el que esa estructuración de comunidades que brinden energía, en la cual de alguna manera se sustituya esos recursos del presupuesto general de la Nación puede darse. Hay un proyecto de decreto, nosotros hicimos comentarios, creemos que hay que hacer los económicos de ese decreto, que hay que mirar quién operaría, quién mantendría, cómo funcionaría, y cuál es el plazo, ¿no? Porque también los proyectos del papel a la realidad pues demoran, ¿no? Estamos pues tratando también nosotros de mirar qué propuesta realizamos, pero en todo caso creemos que son propuestas, yo diría a mediano plazo, que hay que mirar en el mientras tanto que hacemos. Voy a cambiar allí el orden por Camilo. Muchas gracias, Jaime. Yo quiero decirle primero que las propuestas son fáciles. Hablar de regalías sin haber hablado con los gobernadores es una falta de respeto, porque nos van a decir que no. O sea, muy seguramente ellos van a decir siempre, cuando hay un problema nos quitan y nos mandan ese problema. Estuvimos en la reunión de gobernadores en Villa de Leyva y nos dimos cuenta que la necesidad que tienen ellos es de recursos muy importantes. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de cruce de cuentas que tenemos con la DIAN, para que podamos verdaderamente las empresas que están generando poder cruzar esos recursos. Estamos hablando que tenemos, a diferencia de lo que él dice que paguen los ricos la opción tarifaria, hemos comprometido y hemos hablado con el Congreso de la República para hacer un artículo único donde los recursos que teníamos de Findeter, por ejemplo, que los tenemos ahí guardados y que estaban listos para la pandemia, los podamos disponer para pagar los estratos 1, 2 y 3 y de esta manera darle un aire financiero al sector. Estamos mirando adicionalmente que es importante tener seguridad jurídica y nos duele mucho, por ejemplo, que el ministro de Hacienda hoy haya salido. Él era uno de nuestros garantes de la tranquilidad, del compromiso que había hecho para pagar los subsidios, pues lo que vimos es que no les gustó al presidente que haya dicho que había que hacer un recorte superior y que muy seguramente teníamos que pagar la plata que se tiene que pagar a las diferentes empresas. Así que para nosotros lo importante es que en esta oportunidad nos sentemos técnicamente, que aquí no nos asustemos con manifestaciones. Ya tengo que aplaudir al Congreso de la República porque ayer también hicieron algo muy importante para todos, demostrar que no es con presión, que la gente con la técnica tiene que seguir votando lo que tiene que votar y que nosotros como empresarios no nos vamos a quedar callados, sino que le vamos a decir la verdad al presidente y a sus ministros de manera decente. Nosotros no estamos diciendo ni que se caiga el presidente, ni que hay que acabar la democracia, lo que estamos diciendo es que hay que cumplir y hay que cumplir las reglas de juego. Aquí estamos en riesgo, ya estábamos viendo, nuestros grandes consumidores están pidiendo una cantidad de energía, por ejemplo, en el centro del país, y usted lo decía, Jaime, no tenemos energía para entregarle a centros comerciales, a urbanizaciones, no tenemos las redes de transmisión que son fundamentales para este proceso. Y si no tenemos estas reglas de juego claras, muy seguramente todo se va a quedar en discurso y muy seguramente pues en el imaginario de la gente va a creer que esto va muy fácil. Estamos en cuidados intensivos y tenemos que ponernos todos serios para que esto salga adelante. Le adiciono la pregunta para Alejandro. Muchas gracias, Camilo. ¿Cuál es el tiempo límite para sacar una subasta también? ¿Sí? ¿Ya? No, ya, eso no, tiempo límite no hay, porque las cuentas, según lo que acaba de publicar la CREC, es que la subasta está llamando para el 28-29. El hueco, como lo vimos en la gráfica de la ANDI, es en el 27-28. 29-30 es que se está citando la subasta. Entonces dice uno, ¿cómo vamos a llenar ese hueco? Obviamente, como le digo, estaban dando incentivos para que la gente entre antes, pero es que aquí hay un problema grande y estructural a nivel mundial. Es que nosotros no somos los únicos que están creciendo desde el punto de vista de demanda. Hay otros países que están creciendo mucho más rápido desde el punto de vista de consumo que nosotros. Pues falta ver lo que se está consumiendo a nivel mundial desde el punto de vista de turbinas. Por ejemplo, los pedidos están del orden de 10.000 megavatios, 20.000 megavatios año, lo cual es bastante para el sector, digamos, que produce las turbinas a gas en el mundo, por hablar de una sola. Entonces, estamos
no voy a decir tarde, pero tenemos que correr y nos toca apurarnos. Entonces yo lo que espero es que esa subasta, que ya se acaba de anunciar, que se acaba de sacar a consulta, esté cerrando antes de terminar el año. Y le agrego una cosa, Jaime, frente a lo que hablábamos, que estaba respondiendo también Olga y Camilo. Y es que este sector, digamos, gremial, le ha dicho al gobierno desde hace 2 años cuál es el pliego. Es que esto no es nuevo, volvemos a lo mismo. Y a nosotros, que somos gobiernistas, como usted lo dijo, porque un gremio no es antigobierno ni progobierno, sino es gobernista por naturaleza, porque toca trabajar con el gobierno. Nosotros hemos dado muchísimas propuestas en cada uno de los eslabones de la cadena. Y los anteriores ministros nunca dijeron nada, ni bueno, ni malo, ni me gusta y no me gusta, sino que arrancaron con una cantidad de cosas mal enfocadas. Y ese mal enfoque de una resolución que sacaron en diciembre pasado, que es el tema de los techos de bolsa, puede llevar al traste esta convocatoria de la subasta. Voy a decirlo de frente, hay varias empresas que están diciendo, mire, a mí ni siquiera me interesa, de las que les pusieron un techo más bajo, que son las generadoras con agua, con renovables y con carbón, están diciendo de frente, mire, ¿sabe qué voy a hacer yo? Pues yo no ni siquiera me presento con las plantas existentes al cargo, no me interesa. No me interesa porque prefiero estar en bolsa y vender mi energía a 1.000 pesos y no vender contratos. Eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo y desalineado. La verdad, ese es un desaguisado de la CREC. Y qué pena si ahí están los expertos de la CREC, pero es una de las resoluciones más absurdas que yo he visto en la vida. Cuando a mí me dicen que un producto homogéneo puede tener 3, 4 precios, ya, eso se acabó. O sea, no es un producto homogéneo. Entonces, eso, así de claro hay que decirlo, y si no se corrige esa resolución, la misma CREC está pateando la subasta que se está anunciando. Entonces hay que hacer ajustes y hay que escuchar. Por eso digo, celebro que el ministro llegue diciendo cuál es el pliego que tiene cada uno de los sectores, porque el pliego está armado y está montado, y las cosas hay que tomar decisión lo más pronto posible para poder solucionar esto adelante. Si no, vamos a estar apagados en el 27, 28 y hacia adelante. Doctor Diego, desde el punto de vista consumidor, ¿cómo ve la cosa? A ver, desde el punto de vista de energía eléctrica, a nosotros nos preocupa sobremanera que nos venimos comiendo, digamos, el margen que sanamente se había manejado pues por muchos años. Recibimos, digamos, con muy buenos oídos el anuncio del ministro que saldrá la subasta, pero como decía ahorita Alejandro, lo importante es que verdaderamente salga. Y esperamos de esa subasta, también pues citando nuevamente un comentario de Alejandro, que sea una subasta que verdaderamente nos traiga energía en firme, que, digamos, sea competitiva en precios y nos dé, digamos, como esa tranquilidad en el suministro. Entonces, en ese aspecto, pues para nosotros es de gran preocupación desde el eslabón de la generación. Lo vimos muy claro en la presentación de Bruce, desde el tema de transmisión. También tenemos unos atrasos atroces que nos tienen, digamos, la energía estancada. Entonces es fundamental hacerle un seguimiento estrecho, digamos, a esos proyectos y ver dónde es que están atrancados, que mayoritariamente también ha surgido hoy en las presentaciones, en los temas ambientales, en las consultas, cómo dinamizar para que estos proyectos pues salgan a la luz y podamos ir subsanando el déficit que estamos enfrentando. Yo haría un resumen aquí, efectivamente si hay problemas en los eslabones, desde el abastecimiento de los combustibles, agua, gas, etcétera, atrasos en la entrada de los proyectos en generación y distribución, ¿sí? Problemas financieros en distribución y comercialización que necesitan solución. En el caso de la costa también todo este tema de restricciones y pérdidas que hay, y entonces uno efectivamente, lo quiero recalcar es porque si vemos que hay una crisis allí, y bueno, y aquí hay una serie de soluciones propuestas. Voy a hacer una última pregunta que tampoco estaba en el libreto, qué pena con ustedes, pero Trump, el día que llegó, hizo 100 órdenes ejecutivas. ¿Cuál debería ser la orden ejecutiva del próximo gobierno para el 7 de agosto de 2026 que ayude a resolver el problema que tiene el eslabón de cada uno? Pagar, sí, la mía es la más fácil, pagar, pero más allá de pagar, yo sí creo, y aquí hay un atraso regulatorio muy grande, y yo sí creo que hay que poner el foco en la CREC y mirar qué está pasando, qué podemos solucionar, porque muchos de estos problemas, y lo mencionamos,
es falta de definición de la CREC. Es que el limbo es lo peor que nos puede pasar. Es que no se definen las cosas, los planes de inversión de nuestro lado no se diligencian oportunamente, en metas de calidad tampoco se diligencian oportunamente. O sea, como que hay un rezago en todo y no salen las cosas. Hay que tener un entendimiento que la CREC es un pilar en este sector y de verdad el día a día de la CREC es esencial para que este sector se mueva hacia adelante. Perfecto, Olga. Vamos a seguir aquí para seguir con el desorden con Diego. A ver, yo diría que lo primero es que funcionen las instituciones, o sea, también se ha mencionado, llevamos 2 años sin CREC, tenemos ahí un arranque grandísimo y es fundamental que la CREC funcione y que funcione, digamos, coordinadamente con las necesidades del mercado. Por ejemplo, pongo un caso particular que igual nos tiene muy afectados y es en el tema de los transportes de gas. Necesitamos urgente, y se viene hablando hace mucho rato, necesitamos el tema de estampilla. O sea, que haya un sistema unificado y no por distancias, porque como mencionaba ahorita, el eslabón del transporte también nos está pegando un golpe Lo muy van a fuerte. linchar aquí en la costa ahorita cuando salga aquí, ¿no? No, pero es que digamos, esos son los dolores que estamos nosotros enfrentando porque estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo rentabilidad, estamos perdiendo mercados por todas estas situaciones. Entonces, digamos, el tema de la CREC para nosotros es fundamental. Segundo, que le demos orden y planeación. Es que a nosotros nos van soltando la información gota a gota. Y entonces nos toca, con la gotica que nos sueltan en cada semana, ver entonces cómo vamos a planificar y proyectar nuestros negocios. Entonces, ahí es fundamental. Y tercero, lo que mencionaba ahorita, el tema de desarrollo de infraestructura. Es que estamos ahogados. Entonces, si necesitamos infraestructura, pues si vamos a pasar a importar el 77% de la demanda industrial, pues estamos más que retrasados para desarrollar la infraestructura para poder movilizar ese gas que va a entrar por las costas hasta el interior del país. Alejandro. Pues miren, arranquemos por la de arriba, y es ¿con qué voy a generar? ¿Cierto? Gas, yo creo que hay que hacer lo que toca hacer. Es decir, este es un país que tiene una buena prospectividad desde el punto de vista de suministro de petróleo y gas, y dejar de hacerlo pues nos está costando. Nos está costando desde el punto de vista usuario industrial, usuario residencial, a todo el usuario nos está pegando. Nosotros tenemos una solución desde el punto de vista de importación de gas desde hace 8 años, pero claramente pues ese no debería ser el óptimo para la sociedad. Si yo tengo un potencial, pues desarrollemos el potencial, arranquemos con el suministro. Segundo, aquí hay que jugarle a todas las fuentes. Yo no creo que haya una sola solución, y este gobierno lamentablemente se casó con una sola solución, que son renovables. Y el mundo cambió de parecer desde hace 2, 3 años, que pasó lo que pasó en Europa, y ahora no es renovable, sino es seguridad energética. ¿Cómo soy capaz yo como país de asegurar lo que necesito y ser competitivo? Entonces, pues yo no puedo sacrificar un país que tiene 1000 necesidades desde el punto de vista de pobreza, como lo mencionaba el ministro esta mañana, y decir, no voy a usar el carbón, no voy a usar el gas, no voy a usar la sidro, solamente me voy a enfocar en algo que me da energía, pero no me da energía firme. Entonces, si yo quiero solucionar esto desde el punto de vista estructural, me toca llenarlo. Y puntualmente en el tema de generación, para cerrar con la pregunta anterior, estamos necesitando más o menos unos 1500 megavatios a 2028-2029. Esos son casi 5.5 gigavatios hora día que toca adicionar. Volvemos a lo mismo. Aquí toca usar todo, complementar con todas las fuentes, expandir en gas, expandir en carbón, porque al final del día volvemos a lo mismo. Es que el problema no es con qué no es el energético, el problema es la emisión. Si yo tengo la tecnología, la puedo usar. Y eso obviamente va en beneficio de todos los usuarios. Y lamentablemente hoy estamos apretados y pagando las consecuencias de malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Camilo. La delicia de hablar de último, cada vez que ponía una acá me la iban quitando, entonces ya Chuleando. era maravilloso. Pero yo les voy a decir, la primera, lo técnico por encima del discurso. Eso nos ha hecho mucho daño, porque aquí el discurso es mucho más rápido que la técnica y la gente se come el cuento de esos procesos. Aquí tenemos que cambiar ese tema. El segundo, yo cambiaría absolutamente lo que dijo el presidente el primer día cuando decidió que Ecopetrol había que marchitarlo. La empresa más importante que tiene Colombia, nosotros tenemos soberanía suficiente para no tener que depender de nadie. Y en este momento estamos viendo lo que es depender, trayendo
el gas importado porque lo necesitamos y lo tenemos que tener en este momento para que en los hogares colombianos no haga falta nuestro producto. Igualmente cambiar el discurso donde odia al carbón y a las térmicas. El carbón y las térmicas, para dolor del presidente, se lo tengo que decir, han salvado del apagón a Colombia. Hace menos de 3 meses, Zipaquirá, la parte de Boyacá y Santander, con carbón salvaron que se apagara Bogotá. Y aquí en la costa, el gas importado que hemos tenido con SPEC salvó de que esas térmicas se quedara este país y esta parte norte sin la posibilidad del proceso. Y la parte de la CREG, también decirle al presidente, no se tiene la CREG para lo que usted la está usando. La CREG no es para que bajen precios. La CREG es un elemento técnico, independiente, autónomo, que puede tomar decisiones para bien del sector y de la economía. Pero aquí la orden es, bajan las tarifas a través de lo que sea. Y quiero contar, 30 meses después y no lo lograron. Eso significa que es imposible a través de ese mecanismo lograr ese proceso. Nosotros estamos entonces para seguir siendo voceros. Y la otra última, la más importante, que no nos dé miedo de decir las cosas de frente, que lo más importante es conocer la problemática para poder solucionarla. Si nos seguimos haciendo los locos, muy seguramente no vamos a poder solucionar los problemas. Así que el sector de los empresarios estaremos siempre diciendo lo que nos corresponde y aquí en este momento pues nos sentimos muy orgullosos de tener a los empresarios que ponen la inversión, que ponen la plata para poder tener este país todavía pujante y pues que dejemos de soñar con que pasen los días para que termine este gobierno. Muchas gracias a mis colegas, nos vienen acompañando desde hace más de 10 años. Muchas gracias para todos.